Buen día, vamos a ver sistemas eléctricos. Para esto vamos a conocer la generación, el transporte, la distribución y el consumo. En la parte de generación o en la etapa de generación tenemos un generador magnético que por movimiento va a generar una corriente alterna. Esa corriente puede ser baja tensión o media tensión, la que del generador. A través de un transformador elevamos esa tensión para poder transportarla. En la etapa de transporte tenemos involucradas las torres y los conductores, eso es para llevarla de un lugar a otro. Al ingresar a las ciudades se va a reducir con un transformador reductor la tensión para poder distribuir en cada una de las localidades. Eso vendría a ser la etapa de distribución. De esa distribución se colocan transformadores reductores que van a transformar esa tensión en baja tensión para llegar a los consumos, que son las casas y las fábricas. Entonces tenemos generación, que puede ser baja y media tensión, la que genere, transporte, que es alta tensión, distribución, que es media tensión, y baja tensión. Entonces tenemos que la generación son las represas termoeléctricas, usinas nucleares, eólicas, solares. La tensión que va a generar esas usinas puede ser baja o media tensión. De ahí, utilizando un transformador elevador, pasamos a la etapa de transporte, donde son las torres y el cableado entre provincias. La tensión puede ser 700 kV y 500 kV. De la etapa de transporte con un transformador reductor vamos a la etapa de distribución, que son todas las distribuidoras eléctricas y el cableado dentro de la ciudad. La tensión que se maneja son 13,2 kV o 13.200 V. Y de distribución con un transformador reductor pasamos a la fase de consumo, que son las viviendas y la industria, que la tensión que distribuye son 230 V y 400 V. El sistema de distribución que aplican las distribuidoras toman de la red de distribución 13.200 V, 3 fases R, S y T, y con el transformador reductor logran bajar el voltaje o la tensión y tener 3 fases de 380 o 400 V entre ellas y un neutro. Con el neutro voy a obtener entre fase y neutro los 220 o 230 V, quedando que de un lado del transformador hay media tensión y del otro lado del transformador hay baja tensión. Nos vamos a dar cuenta por la altura de los aisladores. Cuando tengo aisladores más grandes va a haber más tensión aplicada. De este lado sería media tensión y de este lado baja tensión. Los sistemas de distribución en baja tensión, los cables preensamblados de DELAP son conductores de aleación XLPE, polietileno reticulado, distribuyen 3 fases y un neutro. Entre fase R y neutro obtengo 230 V de diferencia de potencial, tensión o voltaje. Entre fase S y neutro obtengo el mismo voltaje, 230 V, y entre fase T y neutro tengo 230 V. También cabe aclarar que con tierra, cualquiera de las fases, también voy a obtener una diferencia de potencial de 230 V. El mismo sistema da que entre fase R y fase S tengo una diferencia
T 400 volt, en 3 y T 400 volt y en R y T 400 volt. Eso es el voltaje o la diferencia de potencial que tengo entre fases. Cabe aclarar que el voltaje es la diferencia de carga que tengo entre un punto y otro. Por eso siempre va a haber dos puntos de referencia, entre RS, entre ST, o en este caso seguimos viendo que R, cualquiera de las fases con respecto a tierra, va a haber una diferencia de 220 o 230 volts. Pasamos al sistema multihilo. Sistema multihilo es el que distribuye EDELAP, donde nos entrega tres fases, RST y un neutro. Con ese sistema multihilo yo puedo alimentar equipos trifásicos, motores, hornos, soldadoras, y equipos monofásicos. Los trifásicos van a tener una tensión de 400 volts y los monofásicos 230 volts. Después tenemos un sistema trifásico donde solo utilizamos las tres fases. No es necesario utilizar el neutro. Esto también lo vamos a usar en motores, soldadoras, hornos. El neutro no se utiliza, solo utilizamos las tres fases. Entre las tres fases va a haber, entre dos de esas tres fases va a haber 400 volts, 400 volts y 400 volts. Entre fases. El neutro queda sin uso en un sistema trifásico. Pasamos al sistema bifásico. Sistema bifásico también se puede utilizar para soldadoras o hornos. Generalmente se usa para soldadoras, donde yo alimento esa máquina con dos de las fases, R y S. El voltaje que tendrá esa soldadora será de 400 volts de alimentación. En este dibujo siempre ponemos todos los equipos conectados a tierra. Y por último llegamos al sistema monofásico, que es una fase y un neutro. Justo en este esquema pusimos tres sistemas monofásicos. Uno con la fase R, otro con la fase S y otro con la fase T. Esa es la fase de alimentación, y después cada sistema tiene el mismo neutro. Entonces, entre una fase y un neutro obtendré 220 o 230 volts. Por eso se llama monofásico, una sola fase. Entre una fase y un neutro obtengo 220 o 230. El sistema de distribución, como dijimos, nos lleva las tres fases y el neutro, y un solo neutro. Entonces, para distribuir a viviendas, a la primera vivienda le damos fase T y neutro, a la segunda fase S y neutro, a la tercera fase R y neutro. Todas tienen el mismo neutro pero distintas fases. Con esto logramos que las cargas se equilibren y los consumos se equilibren, y a cada fase se reparta el amperaje en las tres fases. Para una fábrica o para una industria, para grandes potencias, utilizamos las tres fases para todo lo que sea trifásico, y el neutro lo vamos a usar para iluminación y equipos monofásicos. Existen otras tensiones que no son las comerciales. Todas las que vimos son comerciales: 500.000 volts, 132.000 volts en alta tensión, 13.200 media tensión y 220 y 380 baja tensión. Pero también existen otras tensiones: 110, 48, 24, 12 volts y 6 volts, que son las que aplicamos a nuestros electrodomésticos, y eso lo logramos por intermedio de un transformador. Un transformador es un bobinado primario,
y un bobinado secundario totalmente aislado eléctricamente uno del otro. Si tengo más cantidad de vuelta en el secundario va a ser un transformador elevador, y si tengo menos cantidad de vuelta en el secundario va a ser un transformador reductor. Al tener menos vuelta va a captar menos campo magnético y va a bajar el voltaje. Ese sería un transformador reductor de voltaje. Y con este transformador puedo obtener las distintas tensiones que necesito.